Hola, buenos días chicos. Esta es la práctica número 7 del laboratorio 2 de ciencias. Vamos a hacer el balance y centros de gravedad. Los objetivos es comprobar dónde se encuentran el punto de gravedad y el centro de masa de diferentes figuras. Vamos a comenzar con el procedimiento 1, que es encontrar el centro de masa de la figura que tenemos aquí, que es un triángulo. Con este triángulo lo que vamos a hacer es, vamos a ir cambiándolo de posición. Con ayuda de un puntero vamos a ir localizando las líneas que se obtienen de cada uno de los vértices al girar la figura. Por ejemplo, si vemos como en esta posición el puntero apunta en esta dirección. Al cambiar la figura, bueno, si lo fuéramos girando, si cambiamos la figura, observamos que otra vez el puntero apunta hacia abajo, gracias a la gravedad. Si nosotros vamos girando esa figura así, lo repetimos con todos los vértices y trazamos esas líneas imaginarias que se van formando, vamos a encontrar el centro de masa. Aquí podemos observar en nuestro manual, si trazamos la figura, todas esas líneas cómo fueron coincidiendo en un solo punto. Ese punto justamente es el centro de masa. El centro de masa es el que vamos a tomar en cuenta para poder hacer el equilibrio de diferentes figuras, en este caso del triángulo. Si nosotros separamos la figura también, lo que podemos hacer es comprobar, como ya vieron en la figura en el manual, queda un centro en el triángulo. Si nosotros colocamos el dedo justo en ese punto, lo que vamos a tener es su punto de equilibrio. Ay, es que me tiemblan mucho las manos. Si quieres hacerlo tú. Ahí está. ¿Sale? Imaginamos que ponemos el dedo justo en el centro de masa que dibujamos y se va a conservar ahí el equilibrio de la figura. Lo mismo podemos hacer con otras diferentes figuras, como por ejemplo estas dos. Si nosotros observamos y repetimos lo mismo, haciendo girarlo por cualquier punto de esta figura, utilizando el puntero, nosotros lo que vamos a encontrar es justo las líneas y las trazamos otra vez el punto de equilibrio. Si nosotros colocamos otra vez ahí el dedo, podemos observar que se mantiene otra vez en equilibrio. Pero resulta que no todas las figuras tienen o coincide que el centro de masa va a estar dentro de la figura. Por ejemplo, tenemos esta figura y si nosotros hiciéramos lo mismo con el puntero en esta forma, vamos a ir trazando las líneas y resulta que el centro de masa está fuera de la figura. Es decir, yo en cualquier punto que yo ponga el dedo no se va a mantener en equilibrio, porque el centro de masa justo va a estar fuera de la figura. Bueno, con esto pueden responder sus preguntas del primer procedimiento. Ahora pasemos al segundo procedimiento. Bien, el segundo procedimiento es el procedimiento de la rueda loca. Tenemos aquí dos esferas y colocamos dentro de cada una de ellas un palito de madera y una bola de plastilina. Y su manual lo que nos pide es que nosotros hagamos dos experimentos, uno donde la bola de plastilina esté en uno de los dos extremos y otro donde la bola esté en el centro. La intención es hacerlas girar y ustedes tendrán que observar en qué momento es más difícil empujarla y en cuáles es más sencillo, para que puedan contestar las preguntas que marcan. Vamos a hacer el primero, que es donde tenemos la bolita de plastilina en la parte inferior. Entonces, si ustedes la colocan en una superficie plana, la giran o intentan empujarla, y lo que estamos observando aquí es que el centro de masas del objeto va a estar donde tenemos mayor acumulación de nuestra masa, que lo representamos con la bolita de plastilina. Entonces, tendríamos que observar el comportamiento que tiene nuestro aro cuando la masa está en uno de los extremos y lo que sucede cuando está colocada en la parte central, que hablamos de que al estar colocada justo en este punto hay una distribución de la masa, lo cual nos permite que si nosotros giramos
ese movimiento sea continuo. Aquí, bueno, tenemos una pequeña interferencia porque tenemos un borde del palito, pero pueden observar el comportamiento. ¿Okay? Con estos elementos podrían contestar las preguntas que marcan del procedimiento 2, que es qué sucede cuando es más fácil o cuando es más difícil empujarla, cuando vuelve a tener un mismo comportamiento o a lograr una misma posición, que es lo que observamos en esta rueda, donde el centro de masas siempre nos lleva hacia que tenga una posición hacia la parte inferior. El procedimiento 3 es muy parecido a la rueda loca, pero ahora lo que vamos a tener es un rectángulo y vamos a colocar la masa en diferentes posiciones. Para comenzar, si ustedes observan, tenemos una masa que es la plastilina que está en la parte superior, y lo que vamos a tratar de hacer es girar este rectángulo y vamos a ver en qué momento se puede voltear. ¿Sale? Esto cuesta mucho más trabajo. Y por otro lado, si ahora la masa la colocamos en la base del rectángulo y tratamos de empujarla, vemos que es más difícil poder voltear el rectángulo. Entonces ustedes tienen que analizar qué pasa con la distribución de masa para que sea fácilmente voltear un objeto o no. En el siguiente procedimiento trabajamos con el mismo rectángulo, pero ahora vamos a colocar un puntero como el que utilizamos en la figura para el procedimiento 1, perdón. Y lo que nos pide es que tengamos una referencia, que es la que tenemos aquí atrás, una aproximación en ángulos para observar qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Que como este hilo se mueve de manera libre, siempre va a ir apuntando hacia la fuerza que tenemos de gravedad, de tal manera que cuando nosotros lo empujamos y el puntero cae fuera de la base, es cuando nosotros tendríamos que observar el vuelco de nuestra figura. Después, el procedimiento nos indica que qué sucedería si esto mismo lo hacemos, pero colocando el bloque de plastilina que habíamos visto en el procedimiento anterior. Vale, vamos a hacer el cambio para que puedan ver. ¿En la parte superior? Sí, lo tenemos que colocar en el fondo, en la mitad y arriba. Y tendremos que observar qué es lo que sucede. Como estamos adicionando masa, estamos modificando nuestro centro. Parte superior. Entonces voy a colocar aquí, ya se fue el puntero, y en este caso lo que tendríamos que observar es que la figura tiene mayor estabilidad porque el centro de masa se encuentra más cerca de nuestra superficie de apoyo. Eso sería cuando esté en la parte de abajo. Aquí está. En la parte central, igual voy a tomar la misma referencia. Su manual les pide que tengan que identificar los ángulos. Viene una tabla donde les pide que ustedes ubiquen los ángulos. Entonces, pues quizás es complicado visualizarlo, pero pueden hacer una estimación. En todos ellos, lo que estamos observando es que vuelca cuando la flecha apunta fuera de la base. Pero evidentemente, si ustedes sintieran la fuerza que se debe ejercer para el empuje, tendrían que observar que es menor cuando está arriba y en la parte central que cuando la bolita de plastilina la tenemos colocada en el fondo. Entonces, con estos elementos pueden contestar las preguntas que vienen en su página 64 y la tabla y preguntas de la página 65. El siguiente procedimiento es muy parecido al que se comentaba en la parte inicial, donde ustedes tendrían que ver la intersección de la línea que muestra el hilo cuando se deja libremente, pero en este punto lo que les pide es que ustedes ubiquen
con su dedo índice dónde se encuentra el centro de gravedad, es decir, ver la coincidencia que vieron con el primer procedimiento. Y lo que ustedes observan cuando lo colocan con su dedo índice es que es justo la intersección que habían marcado al inicio para esta figura que teníamos con el color amarillo y para la figura que tenemos en el color rojo. Aquí tendrían ustedes marcada la intersección y como mencionábamos al inicio en su figura 3, lo que ustedes observaron es que este centro queda fuera de la figura si lo colocamos de la manera horizontal. Evidentemente, si lo colocan en esta posición, sí podrían lograr un equilibrio, pero estamos ubicando que, como mencionábamos al principio, que no siempre el centro de masa se va a ubicar dentro de mi figura geométrica. Entonces, esta parte complementa el primer procedimiento que hicieron con las mismas figuras. Y con esto contestarían las preguntas, las 3 preguntas que vienen del procedimiento número 5. Y finalmente vamos a hacer, otra vez vamos a saber cómo está el centro de gravedad dependiendo la ubicación de su masa o la distribución de su masa. Por ejemplo, aquí vamos a montar este dispositivo en el cual distribuimos estas dos masas. Y si ustedes observan, está libremente en este punto, ¿sí? Se puede mover libremente y alcanza un equilibrio. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos alejando estas dos masas que tenemos de su centro de masa? Por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos colocar y equilibrar esta parte, pues no se alcanza a equilibrar. ¿Por qué? Pues bueno, su distribución de masa ya salió del punto de centro de gravedad, ¿sí? Si nosotros vamos distribuyendo de diferente forma esa masa, pero acercándonos cada vez más al centro de gravedad, es más fácil conseguir el balance, ¿sí? Aquí, si ustedes observan, se mueve mucho más que cuando la masa está totalmente cercano a su centro de gravedad. Entonces aquí jugamos con la distribución de masa y su centro de gravedad para lograr un equilibrio de la distribución de las masas. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con los bancos. Si ustedes observan los bancos, en la parte baja de los bancos está más amplia, está más abierta, y entre más bajo sea el banco, mejor estabilidad va a tener, se va a voltear con menos facilidad y eso se debe a la distribución de masa, está más cerca de su centro de gravedad. Y creo que estos son los experimentos finales con los que pueden resolver todas las preguntas de su manual. Sí, esta práctica es solamente cualitativa, no requiere ningún tipo de estimaciones o cálculos. La intención es que observen el video con detalle para que puedan ir resolviendo en secuencia las preguntas que se les van haciendo en su manual. Al igual van a tener que entregar un reporte que más adelante les daremos las indicaciones, pero con lo que acaban de observar sería un material suficiente para que pudieran resolver su práctica.